embajadora, un gran abrazo, un saludo especialísimo y es un honor tenerla con nosotros con tan especial experiencia que sé que nos vas a transmitir un conocimiento que realmente en el tema del empoderamiento vamos a necesitar fuertemente de todas estas alianzas importantes y de personas como usted con ese bagaje, con esa experiencia y además con esa, digamos, ese gran título de mujer, pero más que todas esas experiencias, el conocimiento es lo que nosotros vamos a valorar muchísimo hoy que nos vas a transmitir. Bueno, vale la pena resaltar que la embajadora de México en Colombia tiene un perfil extraordinario. Pues vamos a dar un pequeño resumen porque son por ahí 3 páginas de toda esa experiencia bonita que ha tenido durante su vida y todos sus títulos a honor muy especiales. La embajadora, vamos a hablar historiadora, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, catedrática de la UNAM y de universidades extranjeras. Es autora de 15 libros, de 104 capítulos de libros, coordinadora de 326 obras y prologuista de 70 obras de historia política, imagínense, diplomática y de género. Es presidenta fundadora de la Federación Mexicana de las Universidades. Es fundadora, curadora del Museo de la Mujer, que por aquí yo creo que vamos a tener en Colombia esa sorpresa y el acompañamiento de la embajadora también para este hermoso proyecto. Es integrante de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Museo de la Mujer. Este museo se encuentra en Italia, ¿verdad? Está ya en Italia. Es integrante de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Museos de Mujeres y que su sede es en Italia. Es fundadora y coordinadora del programa de la radio Mujeres a la Tribuna, del Instituto Mexicano de la Radio y, y tiene unos reconocimientos extraordinarios en los que se destaca la medalla al mérito ciudadano en el 2011 que le otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por su labor, escuchen bien, por su labor en los derechos humanos de las mujeres y actualmente embajadora de México en Colombia. Bienvenida, embajadora. Discúlpenos el retraso, pero los No, micrófonos son suyos y espero que nos enriquezca muchísimo con toda esa sabiduría. muchísimas gracias, Lilian. Bueno, pues me da un gran gusto poderme reunir otra vez con ustedes. Ya habíamos tenido una sesión previa también con el Consejo Departamental de la Mujer y del Género en Cundinamarca, gracias a la organización de Lilian Parra. También ahora veo a Karen Casallas que está con nosotros y a otras seguramente muchas compañeras que están pues interesadas en ver cuál es pues la relación de las mujeres con el poder. Para las que vieron ya la conferencia anterior de la violencia hacia las mujeres, hay algunos elementos que pues vamos a tener que repetir porque son el origen de toda la problemática que todavía no logramos superar. En la primera lámina que les quiero compartir está en esta primera lámina que no sé si se la podamos pasar. Quetzalí me estaba ayudando a pasar las láminas, pero no la, no sé si ustedes las están viendo porque yo todavía no las veo. En fin, pues eh, no, pues vamos a pasarlo sin láminas y vamos a hablar del tema porque creo que por razones técnicas no se están pudiendo ver las láminas de la presentación que les había yo preparado. Lo primero que tenemos que entender, la conferencia que les quiero dar en esta ocasión se llama Mujer y Poder, que es que el poder a lo largo de la historia se ha concebido
como un poder para uno solo de los géneros. El hombre es el que ha detentado el poder a lo largo de la historia. Por eso es que ha sido difícil para las mujeres poder incursionar en el ejercicio del poder, poder siquiera ser ciudadanas. Y bueno, esto se da, como ya lo habíamos referido, desde el cambio del régimen matriarcal al patriarcado, en el que el hombre va a posesionarse del cuerpo de la mujer para garantizar su progenie, y entonces a partir de ahí va a establecer la autoridad sobre ella. O sea, se va a imponer desde los orígenes del régimen patriarcal que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer. Si vemos esta ideología, esta concepción, ha sido a lo largo de la historia apuntalada por ideas filosóficas, pseudocientíficas, religiosas, y también se ha sancionado por medio de leyes. Entonces, hay que recordar que las leyes romanas establecieron que el jefe de la familia era el hombre y por lo tanto tenía el derecho de castigar a todos los miembros del núcleo familiar. La mujer en estas condiciones era una menor de edad que tenía que acatar la autoridad del padre o jefe de la familia. Esto fue sancionado por las leyes romanas y bueno, pues después tenemos que vienen todas las ideas pseudocientíficas de que la mujer tiene la cabeza más pequeña y que por lo tanto es menos inteligente, que debe ser gobernada por el hombre, ideas religiosas, en todas las religiones monoteístas, el Dios es masculino y la mujer ocupa un lugar secundario, y esto pues va reforzando esta cultura patriarcal. Y el tema, ustedes me dirán, pues esto fue desde la prehistoria, así es que ya ha pasado mucho tiempo, por lo que ya esto no opera en la actualidad. Y resulta que no es así. Tenemos a personajes del tiempo contemporáneo que están todavía imbuidos de esta mentalidad. Me parece que en la conferencia pasada les daba yo ejemplos que son los ejemplos más recientes que he encontrado y que fueron además pues muy sonados, recorrieron al mundo, que fueron el de un dean de Harvard. Ya vamos en las condiciones de género, ya se están saliendo las láminas, pero ya retrasadas. Creo que si pasa usted, bueno, aquí vamos a ver, en las condiciones de género, pues vieron ustedes que un dean de Harvard se atrevió a decir que las mujeres no teníamos capacidad para las matemáticas. Un ingeniero de Google en 2017, o sea, apenas hace 3 años, afirmó que tampoco teníamos capacidad para la ingeniería informática. O sea que se sigue pensando que nuestras capacidades son menores. Y en el ámbito del poder, pues la situación ha sido más compleja. ¿Por qué? Porque tenemos que la mujer ni siquiera ha tenido la calidad de ciudadana. En muchos países esta lucha ha sido larguísima
y vamos a recordar cómo surgieron los movimientos feministas y sufragistas en el mundo. Si pudieran pasar la siguiente lámina, por favor. En en la época de la Revolución Francesa, porque claro, les podía yo dar una historia de las mujeres transgresoras desde la antigüedad griega, en la Edad Media, en las diferentes etapas, hubo, desde luego, mujeres que no estuvieron de acuerdo con esa situación de sometimiento y de discriminación que vivían. Pero vamos a venirnos, porque no nos daría tiempo de hacer un recorrido por toda la historia de las mujeres, que es algo que por lo menos nos llevaría un año de estudio, como la materia que imparto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero veamos cuáles han sido los principales pasos. Y para ello tenemos que tener claro cuáles son las llamadas 4 olas del feminismo, puesto que estamos viviendo actualmente la cuarta ola. Primero que nada hay que decir que el feminismo, que todavía sigue siendo satanizado por algunos estados e iglesias, pues originalmente era un término despectivo que se utilizaba inclusive en el ámbito médico para hombres que tenían características femeninas, entonces se les llamaba así como feminoides, peyorativa. Este término lo toman las sufragistas cuando en Francia, después de la revolución, en medio de la revolución, hay mujeres como la dramaturga Olympia de Gouges, que señala que no puede haber injusticia de que las mujeres hagan la revolución, contribuyan al proceso revolucionario y después no tengan participación en la toma de decisiones. Entonces, Olympia de Gouges pide que se haga justicia y se les dé participación política y para que puedan ocupar cualquier cargo a las mujeres que han hecho la revolución igual que los hombres. Dice que si las mujeres tienen derecho de pasar al patíbulo, derecho de pasar a la tribuna, y justamente Olegush morir en el patíbulo, en la guillotina, por haber hecho la declaración de los derechos de las ciudadanas, de las mujeres como ciudadanas. Esta es lo que se ha considerado la primera ola del feminismo. Regresamos a, a la parte de feminismo, explicar las. Después se acaba tener los mismos derechos en la toma de decisión en la mayor parte de los países, sino muy tardíamente. En los nuestros, en México y en Colombia, pues fue de los últimos 6 países donde en América Latina se reconoció la ciudadanía de las mujeres y su derecho a votar. Ahora se desaparecieron las láminas. Discúlpenme, creo que está habiendo problemas técnicos, pero bueno, yo voy a continuar porque no veo las láminas aquí que
me parece muy didácticas para que ustedes puedan seguir cuáles son las olas. Pero lo que vamos a hacer es que les voy a mandar esta presentación para que se distribuya entre todas ustedes y la tengan en vista de que ahorita tampoco se están viendo, por lo menos yo no las veo en mi pantalla. Entonces les decía, la primera ola se presenta como una lucha precisamente por ser ciudadanas, por participar en la toma de decisiones. Esta es de finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX, de hecho a todo el siglo XIX. La segunda ola se va a dar ya en el siglo XX, de los 60 a los 90, y entonces como ya se ha logrado la ciudadanía de las mujeres y están empezando a ejercer el poder, entonces vienen otras demandas que son fundamentalmente el respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estas son las luchas de los 60 en adelante. Y después viene la tercera ola, que es ya en los 90, en donde se busca que haya un respeto a la persona independientemente de su sexo o de su orientación sexual. Esto es para defender los derechos también de las personas que tienen una preferencia sexual distinta, la comunidad LGBTTI. Es la lucha por el derecho a la otredad, por el respeto al diferente. Esta tercera ola es la de los 90 y se prosigue para el inicio del siglo XXI. Y ya en la cuarta ola, que es en la que nos encontramos ahora, se busca que se acabe con el acoso sexual y con los feminicidios. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que explicaba yo en la conferencia sobre violencia? Que cuando el hombre deja de ser el centro del universo, el único que tiene el poder, el que tiene el poder sobre todo el núcleo familiar, el único que puede gobernar, que puede ser sacerdote, que puede tener todas las posiciones del orden público. A la mujer se le recluye en el orden privado, en la intimidad de la casa. Hay una costumbre dentro de las comunidades indígenas en México que subsiste hasta la fecha. Cuando nace una niña, el cordón umbilical se entierra junto al fogón en donde se cocina, donde se hacen las tortillas, que es el alimento básico en México, como aquí las arepas, pues, y ahí debe de estar, o sea, se pone ese cordón umbilical en este lugar porque ese es el sitio de las mujeres, mientras que el cordón umbilical del hombre se entierra en el campo. ¿Por qué? Porque el hombre es el que va a estar en el ámbito de lo público y la mujer en el ámbito de lo privado. Entonces, en la cuarta ola, encontramos que hay una reacción porque se han incrementado los feminicidios. Aquí hay muchas discusiones y algunas personas dicen, no, lo que pasa es que antes sucedían, pero no nos enterábamos. Es también esto cierto, no nos enterábamos porque había esta vieja consigna de que la ropa sucia se lava en casa y entonces el pater familias, el padre, podía hacer lo que quisiera con la mujer
que era su esposa, que era la madre, y también con los hijos. Pero el Estado, en un momento dado, va a irrumpir en el ámbito familiar y a tipificar como delito lo que se comete también dentro de la casa de abusos, de golpes hacia los miembros de la familia. En México, esta tipificación de la violencia al interior de la familia se da en 1996. Como ustedes recordarán, hubo una serie de convenciones internacionales, la de 1993 de la ONU para llamar a parar la violencia contra las mujeres, la de 1994 de Belém do Pará, de la OEA, y después de estas convenciones internacionales en diferentes países se empezó a legislar para evitar con esta violencia. Pero la violencia ha continuado. ¿Y por qué ha continuado? Porque hay un revanchismo machista. O sea, estos hombres que fueron educados también por madres con esta mentalidad patriarcal, porque el ser mujer no es sinónimo de ser feminista. Hay mujeres que no son feministas, así como hay hombres que son feministas y que están totalmente de acuerdo con la justicia de acabar con la violencia hacia las mujeres. Pero esos machos que han sido educados por sus madres en esta idea de que tú eres el que mandas, ¿cómo es posible que no controles a tu mujer? Le dice alguna suegra, ¿verdad? Y esta actitud que está metida en la mentalidad de estas personas los lleva a la violencia cuando no logran controlar a su pareja. Y cuando esta pareja se quiere salir totalmente de su dominación, sobreviene el feminicidio. Y estos feminicidios y el acoso sexual que ha sido pues común a lo largo de toda la historia, porque desde que se establece el patriarcado se considera al cuerpo de la mujer como un objeto de uso sexual, hasta que muy recientemente se ha legislado también para condenar y sancionar la violación dentro del matrimonio. Porque antes se creía que, bueno, pues la mujer era el objeto de uso sexual del hombre, del marido, que podía violarla, violentarla cuando él quisiera, aun cuando ella se rehusara. Todo esto es lo que llevó a la cuarta ola del feminismo, que se vio interrumpida ahora con el COVID, que pues vino a cambiarnos la vida en todos aspectos y que está teniendo una serie de repercusiones gravísimas también en el ámbito familiar, porque se multiplicó la violencia en contra de las mujeres. Y las mujeres han llevado la peor parte en esta pandemia, no solo en la casa, donde tienen que pues, hacer todas las labores domésticas, cuidar a los hijos, convertirse también en las maestras de los niños, sino que son las que cuidan a todos los enfermos. La mayor parte de las personas que trabajan en el sector salud son mujeres. Las enfermeras son mayoritariamente mujeres. Entonces, o sea, las consecuencias han sido muy dramáticas en cuanto a la violencia, en cuanto a los contagios y otro tema gravísimo. Sabemos que la situación económica de las más pobres, siempre la mujer es más pobre que el hombre. Entonces, también todas las consecuencias económicas que va a tener esta pandemia van a tener una repercusión muy en las mujeres y tenemos que tener mucho cuidado
de que no venga una regresión a los derechos que se habían estado demandando. Justo lo que se había demandado era acabar con el acoso sexual, con esto que era totalmente normal. Todo hombre podía acosarse sexualmente, pues en la oficina a su secretaria, en la escuela el maestro a la alumna y así sucesivamente. Y entonces la cuarta ola es un movimiento muy interesante porque si vimos la primera surge dentro de las élites intelectuales, que son las conscientes en ese momento de la injusticia de no participar en la toma de decisiones. Pero esta cuarta ola, en la que están muchas de nuestras estudiantes, bueno, pues, ¿qué es lo que viene? Viene de la calle, viene de las jóvenes que quieren cambiar las estructuras de dominación que todavía subsisten desde la familia y también en las estructuras políticas. Entonces, así tenemos el movimiento Me Too en Estados Unidos, que se replicó por diversas partes del mundo, el performance Un violador en tu camino de las chilenas y también la marea verde de las argentinas demandando su derecho a ser o no ser madres según sus condiciones, o sea, el derecho a la interrupción legal del embarazo. Esto no se ha resuelto y desde luego cuando pase la crisis sanitaria va a retomar más fuerza, creo yo, dada la violencia que se vivió por parte de las mujeres en todo el mundo a raíz de esta pandemia, también inclusive las agresiones que sufrieron muchas enfermeras y lo que se ha puesto de manifiesto y las grandes lecciones del COVID es que debemos de trabajar para superar la gran desigualdad que hay en nuestros países de América Latina, invertir más en la ciencia y desde luego empoderar a las mujeres. Para continuar viendo el tema del sufragismo, no me voy a detener, máxime, que ya les vamos a mandar la presentación porque veo que por los problemas técnicos sigue sin pasarse ninguna lámina, pero les había yo hablado de cómo empieza en la Revolución Francesa y después a lo largo del siglo XIX va a haber diversos movimientos. En Estados Unidos, por ejemplo, a mediados de siglo, en Wyoming, que va a ser después el primer estado de la Unión Americana en donde se les dé participación en la toma de decisiones a nivel local a las estadounidenses. Nueva Zelanda va a dar en 1893 el sufragio femenino sin restricciones, pueden votar, pero no ser votadas. Australia lo da en 1902 para las mujeres blancas, pero no para las aborígenes. Y Finlandia en 1906 es el primer país que otorga el voto activo y pasivo. Esto es no solo para votar, sino también para ser votadas. Después de Finlandia viene Canadá, que se le da el voto a las enfermeras o parientes de los soldados. En Gran Bretaña se da la ciudadanía solo a las mujeres propietarias en 1918 o a las que tenían un título universitario. Y en 1920 se da el voto femenino, excluyéndose desde luego a las personas de origen indígena y a los negros de ambos sexos. Y de América Latina, el primer país que le da la ciudadanía a las mujeres plena, esto es votar y ser votadas,
es Ecuador en 1929. En México la lucha fue muy larga. En el siglo XIX, cuando el imperio y viene la federal, hay un grupo de 24 mujeres que les escriben a los congresistas que ellas desean participar en lo que se está discutiendo y en la toma de decisiones. Ni siquiera les contestan. Después, en la Constitución Liberal de 56-57, hay un número mayor, ahí son 81 mujeres que también solicitan participar y que pues no lo logran, aunque sí hay un debate interesante en el constituyente liberal de hombres feministas que quieren cambiar el status quo de las mujeres. Por ejemplo, Ignacio Ramírez, que además es un escritor que escribe con uno de sus seudónimos, es el Nigromante, dice que las mujeres pasan por 3 estados. Todas nacen esclavas, otras son liberadas por sus esposos, que es una segunda etapa, y la tercera etapa es cuando logran liberarse a sí mismas. Y aunque esto lo escribió en 1854, hay que recordar la canción de John Lennon de los 60, donde escribe Women are the nigger of the world. O sea, las mujeres son las esclavas del mundo, son las esclavas del esclavo. Y en esa canción que ustedes recordarán, Lennon les dice, si no me crees lo que estoy diciendo, nada más voltea a ver a la mujer que tienes junto y dime si no es tu esclava. Esta situación, pues, nos demuestra que ha habido hombres feministas a lo largo de la historia. Hubo otro legislador mexicano que dijo que era injusta la situación de la mujer en el matrimonio porque la verdad es que se convertía en una cosa, porque perdía toda su libertad y no tenía ningún derecho. Ya en el siglo XX, con la revolución social, que la revolución mexicana es la primera revolución de este siglo pasado, se van a demandar también los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, en la Constitución de 1917, a pesar de las solicitudes de que se diera la ciudadanía, y ni siquiera querían la ciudadanía plena, sino limitada, para votar nada más a nivel municipal y no a nivel federal. Sin embargo, los constituyentes no le dan la ciudadanía a las mujeres por el temor a que sean manipuladas por la Iglesia Católica, que había sido enemiga de la revolución. Entonces, razón, la lucha de la Iglesia por someter a los mexicanos hizo que la ciudadanía en México se postergara hasta 1947 en el nivel municipal y en el nivel federal hasta 1953, un año después de que las Naciones Unidas habían hecho la Convención de los Derechos Políticos para las Mujeres, que fue en 52, diciembre de 52, en donde se establecía que no podía haber un país democrático si más de la mitad de su población no era siquiera ciudadana. Y entonces México en 53, Colombia en 54, fueron de los últimos 6 países en dar la ciudadanía. Recuerdo que Ecuador la dio en 29. Entonces pasamos a, no voy a darles muchos datos históricos que van a poder ver en el PowerPoint que les vamos a facilitar, pero así como en México se organizó el Frente Pro Derechos Únicos, por derechos de las mujeres,
que fue una gran experiencia política porque se sumaron en este frente lo mismo mujeres comunistas que católicas, que miembros del partido hegemónico surgido de la revolución, que era el Partido Nacional de la Revolución. Fue una estrategia muy interesante y en el gobierno del presidente Cárdenas se envió la iniciativa, pero el presidente Cárdenas mismo decidió congelarla porque surgió otra vez el mismo temor, que la iglesia controlaba a las mujeres desde el púlpito o el confesionario. Y como eso era lo que había pasado en España, cuando en 1933 las mujeres, bueno, la gente de izquierda española hizo esta reforma para que fueran ciudadanas y que pudieran votar, pues resulta que al ir a votar, votaron por la derecha. Y por esto es que Cárdenas congeló su propia iniciativa y de esta forma se retrasó el tema todavía 20 años más. En Colombia, pues ha habido también muchas organizaciones feministas como la Unión Femenina de Colombia, que ustedes conocen muy bien, el Comité Socialista Femenino, Acción Feminista Nacional, la Alianza Femenina y finalmente vamos a ver cómo es que se da esta incursión de las mujeres en el poder. Y en Colombia, en 45, se les da el título de ciudadanas, pero nada más el título, no la ciudadanía, porque no tenían el derecho a votar. Solamente los hombres mayores de 21 años tenían este derecho. En 47, como ya les dije, en México se dio a nivel municipal, en 53 a nivel federal y ya para votar en las elecciones federales, y en 54 aquí en Colombia finalmente se da el derecho a votar. Después acuden a las urnas por vez primera en 55 en México y en 57 acá en Colombia. La Constitución de 1991 de Colombia estableció la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, misma que se había establecido en México unos años antes, en 1974. Ahora bien, del ejercicio del voto a la toma del poder, pues va a pasar tiempo y van a ser otra vez pues una serie de obstáculos que la mujer tiene que vencer. La primera diputada en México fue una diputada suplente en 1954 y aquí pues fue después, hubo primero una senadora en 58. Diputadas federales en México fueron en 55, las primeras 4, y la primera ministra de la Corte en México fue en 59, mientras que la primera magistrada en la Corte de Justicia Suprema de Justicia de Colombia fue en 85. Las senadoras en México fueron en 64 y la primera gobernadora fue en México en 79, mientras que aquí en Colombia había habido una gobernadora en 55. En esto hubo una diferencia importante que se da primero en Colombia. En cuanto a la primera canciller, pues nosotros tuvimos la primera canciller en 98 y aquí ya había habido una canciller en 91. ¿Y cuál es la situación actual?
Bueno, pues actualmente tenemos que en México, de 20 secretarías de Estado, solo 8, o sea, no se logró la paridad, están presididas por una mujer. Aquí en el Poder Ejecutivo sí hay un sistema paritario, 50-50%, aunque no esté establecida esta norma en el Poder Legislativo. Es interesante, aquí hay una diferencia. En el Poder Legislativo sí se ha dado una lucha muy prolongada y muy difícil de las legisladoras mexicanas que empezaron con ella desde la década de los 90. Empezaron a solicitar, o sea, que hubiera cuotas de género. Fue muy difícil. Primero se discutía un 30-70, después se pasó al 40-60 y finalmente se logró la paridad. Y gracias a esa paridad obligada, porque ningún partido político quería, siempre salían con el argumento de que las mujeres no estábamos preparadas, no teníamos experiencia. ¿Cómo lo íbamos a tener si no nos dejaban adquirirla en el ejercicio del poder? Pero aunque tuvieran títulos universitarios las mujeres y los hombres fueran analfabetas, de todas maneras, por el solo hecho de ser hombres, ellos sí estaban preparados y las mujeres no. Entonces la batalla fue campal, no se aceptó estas sanciones económicas para obligarlos a todos los partidos a la paridad de candidaturas para puestos de elección popular, más que por mayoría, no por unanimidad, porque había muchas reticencias. Sin embargo, gracias a esta cuota de género que rompió el techo de cristal, pues ahorita cubrimos ya la cuota parlamentaria a nivel internacional y tenemos prácticamente la paridad en la Cámara de Diputados o de Representantes, como se llama aquí en Colombia. Tenemos un 48.2% de mujeres, en la Cámara de Senadores un 42.22%, y en el caso de Colombia, pues en el Senado tenemos el 20.75% de mujeres y en la Cámara de Representantes el 18.8%. En cuanto al Poder Judicial, pues nada más hablemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. De 11 ministros, solo 3 son mujeres. Y aquí en la Corte Suprema de Justicia, de 25 magistrados, solo el 13% son mujeres. ¿Y qué hay de los gobiernos estatales o departamentales, como se llaman aquí? Porque estamos en un régimen central en Colombia, mientras que en México tiene un régimen federal. En las entidades federativas son 32 entidades en México, solo dos están gobernadas por una mujer ahorita. Y si nos vamos a las presidencias municipales, que es donde puede uno palpar la realidad de cómo está evolucionando la cultura política en nuestros pueblos, encontramos que de los 2.465 municipios que hay en México, solo el 22% está gobernado por mujeres. En el caso de los departamentos en Colombia, ustedes saben que de 32 departamentos, 6 están gobernados por mujeres y no encontramos pues información disponible para ver cuál era la situación a nivel municipal, porque la información que se puede conseguir en línea, y ahorita no podemos ir a la Biblioteca del Congreso o a la hemeroteca, pues no está desagregada por género, que yo creo que esto sería muy importante que se pudiera hacer. En México, lo último que se ha aprobado en materia política es condenar y sancionar la violencia política hacia las mujeres. Esto se aprobó en el 2013
y busca que no haya propaganda sexista, bueno, ustedes saben, a los hombres nunca se les critica si tienen varias esposas o novias o parejas, pero a las mujeres siempre se les sacan campañas negras sexistas diciendo fulanita y tal es candidata, quién sabe es que tuvo relaciones con fulanito, en fin, todas estas descalificaciones sexistas son las que ahora ya están sancionadas en México. Para terminar, yo quisiera pues reiterar que para cambiar esta situación, evidentemente necesitamos, pues como para acabar con toda la cultura patriarcal, tres acciones paralelas indispensables, que los tratados internacionales que nuestros países han firmado y ratificado se conozcan por autoridades y por ciudadanía y se cumplan, sean parte del derecho positivo de nuestros países, que haya políticas afirmativas que los estados a los diferentes niveles propongan a toda la ciudadanía para superar esta política discriminatoria todavía hacia nuestro género. Pero lo más importante, una educación formal e informal que logre generar una cultura de respeto a la persona independientemente de su sexo, orientación sexual, ideología, origen étnico o cualquier otra condición. Esto se tiene que establecer tanto en la escuela formal, desde preescolar hasta posgrado, como en la educación informal a través de los medios masivos de comunicación. Y aquí, desde luego, la televisión y la radio, déjenme decirles que la radio tiene la mayor importancia porque llega a los lugares que no llegan las redes sociales y que en las áreas más marginadas, en donde no hay conectividad de redes sociales, sí pueden a través de la radio hacerse campañas importantes en este sentido. Yo quisiera para concluir recordar una idea muy positiva de una mujer que la escribió, además, imagínense, desde 1792, que es Mary Wollstonecraft, una inglesa que escribió una obra que se llamó La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y ahí dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esto es lo que significa el que se empoderen, que se apoderen de ellas mismas, de cada una de ellas, porque todavía a la actualidad hice una encuesta nacional de género con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y encontramos cosas terribles, que todavía había mujeres que consideraban que los hombres era natural, que eran los que tuvieran los derechos políticos. También había hombres y mujeres que tenían una idea positiva del desempeño de las mujeres en el poder y mayoritariamente consideraban que las mujeres eran menos corruptas que los hombres en los cargos públicos. Y quiero recordar que de los 193 países que hay en el mundo, solamente una veintena está encabezado dos gobiernos por mujeres. Pero nos debemos de sentir muy satisfechas por su desempeño, porque hubo un gran reconocimiento de las principales publicaciones internacionales
para ver cómo estas mujeres habían manejado la crisis, empezando por Angela Merkel en Alemania, también en los países nórdicos, Islandia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y también otras mujeres que se habían caracterizado por tomar decisiones rápidas y con esa experiencia que tenemos en haber sido las responsables del cuidado del núcleo familiar, pues evidentemente les dio una perspectiva, además de que Angela Merkel, por ejemplo, tiene una formación científica para seguir políticas exitosas. O sea que hubo un reconocimiento internacional a estas mujeres, a 7 de estas 20 mujeres que encabezan los gobiernos de sus países por su buen desempeño. Evidentemente también encontramos mujeres que tienen actos de corrupción, eso no es de un sexo o el otro, es un problema ético, pero lo que tenemos es que ver que con esta crisis del COVID, que no solo es sanitaria y que ha causado tantas pérdidas de vida, sino que también tiene un efecto enorme en materia social y económica e incluso política. Y nuestra preocupación y en lo que tenemos que esforzarnos es en que no se dé marcha atrás a los derechos que hemos logrado después de una lucha de siglos. Gracias por su atención.